Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes hablamos sobre las últimas noticias desde España. Y creedme, hoy tenemos muchas noticias importantes que cubrir. La primera noticia va a ser sobre una carencia legal que una vez más nos demuestra que la ley de la vivienda estaba hecha o para irse de nosotros, o no sé, que la han hecho la gente que no han tenido ni menor idea de cómo nos iba a afectar. O al revés, incluso peor todavía, que sabían cómo nos iba a afectar y les daba igual. Porque no me lo puedo creer que la gente que ha estudiado economía, que han estudiado política, que han estudiado todas las leyes, cómo se aplica, en qué se traduce después, hayan hecho una ley así. No me lo explico y no me lo puedo creer todavía. No me gustaría creer que la gente en realidad es tan malvada, aunque hablando de políticos, muy puede ser. Y es una trampilla, una trampa que han encontrado los propietarios de la vivienda para subir los alquileres más de un 3% anualmente. La segunda noticia va a ser algo mejor que la primera, no preocuparse, y va a ser sobre los precios de la luz a día de hoy, y realmente no es una mala noticia para nada. Y la última noticia será sobre las ayudas por hijo a su cargo. Ese tipo de ayudas que muchas personas, sobre todo los que no se han topado nunca con ello o los que no tramitan, digamos, ese tipo de cosas, eh, piensan que, vale, pues aquí vienen extranjeros o viene cualquier familia, tiene tropecientos mil hijos, 3, 4, 5, 8, 6 días, lo que sea, y pues vive de todo eso porque el gobierno les da muchísimas ayudas porque sí, y no les pide ningún tipo de requisitos. No es para nada cierto y hoy os vamos a mostrar un poquito qué hace falta para pedir ayuda por un hijo a su cargo. Así que atentos a las noticias de hoy. La primera noticia que os queremos compartir es muy importante porque desde que se aprobó la ley de la vivienda, las cosas no han ido más que empeorar y empeorar, ya lo sabéis. No solo la compraventa de las viviendas han subido los tipos de interés, los precios de la vivienda todavía siguen subiendo, sino que también se ha arrastrado el poco alquiler que quedaba. Han empezado a pedir seguros de impagos, han empezado a pedir garantías, avales que no todas las familias tienen. Han empezado incluso en algunos casos a pedir contrato fijo con más de 3 años de duración en la misma empresa, que todavía igual no todo el mundo lo tiene, si hace poco les han hecho fijos. Si es un contrato fijo, es un contrato fijo, ¿qué más da cuánto tiempo lo tienes? Es un contrato fijo, da igual, porque es fijo, no importa desde cuándo lo tienes, porque vas a ser fijo en esa empresa. Entonces, es algo, han empezado a haber condiciones mucho peores para los inquilinos. Los propietarios se han sentido desprotegidos ante todos los cambios y como cabía esperar, como muchos de nosotros sabíamos, pero se ve que políticos no, quiero creer que no lo sabían y que no lo han hecho aposta, ¿vale? La ingenua de mí, pero me gustaría creer en eso. Y los propietarios básicamente han dicho, ¿por qué voy a poner mi vivienda para alquiler si todavía estoy desprotegido contra ocupas? Si tanto suben los precios por todas partes, las hipotecas, y yo no puedo subir el precio del alquiler, lo que a mí me hace falta, estoy muy desprotegido en todos los frentes, ¿vale? Porque la ley supuestamente protegería más al inquilino que al propietario. Pues no me merece la pena. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. O lo alquilo y me arriesgo, o no lo alquilo, retiro del mercado mi alquiler y lo pongo a la venta. O lo cierro y vengo de vacaciones si no me hace falta el dinero. O lo alquilo vacacional. Y esto es lo que está pasando. Por eso ahora mismo cada vez hay propiedades que son más de alquiler temporal y por eso hay mucho, ¿vale? En el mercado de la venta hay muchas cosas todavía, muchas propiedades. Pero es por ese motivo, porque hay muchísimas retiradas del mercado de alquiler. No les merece la pena alquilar más. Y obviamente, pues al final los perjudicados todavía más son los inquilinos, las familias que no pueden acceder a una vivienda en propiedad todavía, pero es que tampoco pueden alquilar una vivienda digna ya, tal como están las cosas. Y algunos caseros se agarran a las carencias legales en esa ley de la vivienda, que todavía es peor, es que haces una ley que debería mejorar la situación, lo empeora, y encima no lo piensas bien y todavía se pueden encontrar fácilmente lugares por donde rodear la ley para cobrar más. Apague y vámonos. Es que así es como está la cosa. Y estas carencias legales que han encontrado los caseros, los propietarios, permiten subir el alquiler en cierto modo, ¿vale? No en todos los casos, pero en algunos sí, más de un 3% del límite legalmente establecido.
¿Cuáles son esos casos? Atención, esta ley, ¿vale? Siempre se refiere a un periodo concreto. En este caso sería 2023-2024. Y lo que decía esa ley, lo que sigue diciendo es que del año anterior se podía subir un 2% porque es cuando se hizo la ley, y este año se puede subir un 3% respectivamente. Pero en ningún momento en esta ley está indicado de que no puede ser acumulativo. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, estés alquilando esta casa desde la vivienda desde 2023. En 2023 el propietario, si tenéis una cláusula en el contrato que establece que el propietario puede subir los precios de acuerdo con el IPC, si el año pasado el propietario no la ha subido por algún motivo, no ha querido, no ha caído en eso, puede subir este año un 5% de golpe. Lo puede hacer porque es una carencia que no estaba indicada en la ley de la vivienda. Y tienes todo su derecho en ese sentido de hacerlo, siempre y cuando esté estipulado en el contrato. Una vez más, lee los contratos, por favor. Y no solo eso, en algunos casos se puede hacer hasta un 10 o un 15% de subida brusca. Es horrible. Imaginad las caras de estas pobres personas, de esos pobres inquilinos, cuando se encuentran con esto que no contaban, ¿vale? Existe otra ley, sin embargo, que es superior todavía a la ley de la vivienda y se llama Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, ¿vale? Esta ley no permite hacer la subida con carácter retroactivo. Básicamente, ¿qué significa? Que no podéis subir por el tiempo que ya ha pasado. ¿Cómo se debería de hacer? El propietario, siempre y cuando tenga derecho a hacer ese tipo de subidas, les tiene que notificar y la subida entra en vigor al mes siguiente. No puede el propietario decir, mira, es que se me ha olvidado subirte el alquiler hace 2 años, pues venga, ahora 10% te subo de golpe. No lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es, a partir del momento que avisa, desde el mes siguiente tiene derecho a esta subida pactada con el inquilino, ¿vale? Por lo tanto, muchos se amparan en esa ley, muchos inquilinos se están intentando proteger, pero si el propietario no está de acuerdo, no puede hacer la subida, pero sí que puede hacer otras cosas y empeorar la situación, como por ejemplo, tardar muchísimo en arreglar cosas en la casa que hacen falta y que corren por su cuenta, como por ejemplo, no renovar el contrato cuando va a vencer, y muchas otras cosas, otras formas, digamos, de hacer la vida imposible a sus inquilinos. Por lo tanto, es una situación bastante complicada. Muchos inquilinos están estresados, la situación de alquiler es muy tensa a día de hoy, todavía lo sigue siendo aquí en España. Hay municipios donde hay, o zonas donde no hay ni un solo apartamento o casa en alquiler, cuando antes lo había. Veremos a ver cómo termina toda la situación. La siguiente noticia es algo más positiva, como os hemos dicho a principios del vídeo, es sobre el precio de la luz. Al menos una buena noticia. El precio de la luz realmente a lo largo de estas últimas semanas ha sido muy bajo. Tenemos aquí la última información a día de ayer, domingo. Marcaron los precios, creo que es el sexto más bajo de toda la historia, ¿vale? Por lo tanto, es algo sin lugar a duda muy positivo. ¿Qué precios son? Son de media 54 céntimos por megavatio hora. ¿Os acordáis aquellos días en plena pandemia o después de la pandemia, inmediatamente después, cuando teníamos 500, 600 euros el precio de megavatio hora? Ahora son 54 céntimos. ¿Cómo os quedáis? Así estamos. Y de hecho, hace un año, si comparamos en estas mismas fechas, el precio era de unos 42, 43 euros megavatio hora. Ahora son 54 céntimos. Todo eso es seguramente debido a muchísimos factores, también el buen tiempo que hay, de dónde proviene pues toda la demás energía, que no cuesta tanto producir, la energía natural. Son muchísimos factores, ¿vale? Que influyen, pero realmente es una muy buena noticia porque la gente lo verá reflejado en su factura de la luz. Así que me alegra mucho. Entre la 1 de la madrugada y las 6 de la tarde la luz costó 0 céntimos. Cero. Nada, ¿vale? ¿Significa esto que era gratuita? Tampoco. ¿Por qué? Porque no os olvidéis que en la factura de la luz no solamente viene lo que es el precio por megavatio hora, sino que, o kilovatio, mejor dicho, pero también vienen peajes de diferente tipo, vienen impuestos de diferente tipo, reparaciones o
revisiones periódicas que también la ponen dentro de la misma factura, la parte proporcional, cargos de diferente tipo, impuestos, lo que sea, pues todo eso viene en la factura y aunque el importe haya sido minúsculo, pero aún así terminaréis pagando algunas decenas de euros por el mero hecho de tener pues, peajes, cargos, impuestos, etcétera. Aunque la luz haya sido muy, muy barata. Aún así es mejor que pagar luz cara más todo lo demás que viene incluido en la factura. Lo más caro suele ser siempre por la tarde y aquí no es ninguna excepción. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche suele ser cuando toda la gente está en casa, cuando toda la gente se pone a enchufar lavadoras, lavavajillas, televisiones, microondas, música, yo qué sé, calefacción, ponen vitrocerámico, placas de inducción si tienen, horno, lo que sea. Todos los aparatos los ponen a enchufar porque es cuando la familia está en casa, cuando más gastan y hace falta mucha más energía para cubrir la necesidad. Entonces ahí es cuando sale más caro y más caro me refiero a 3,20 € por megavatio hora. Ese es el precio. Es bastante mejor, obviamente, y además comparando con otros países de Unión Europea, es una buena cifra. Fijaros, en Alemania, por ejemplo, a día de hoy son 34 euros megavatio hora. Aquí como mucho son 3,20, ¿vale? La diferencia la captamos, ¿no? Francia 53,74 megavatio hora. Italia es 77 euros con céntimos megavatio hora. Y Reino Unido 53,36. Aquí como mucho 3,20 y lo más barato son 52, 53 céntimos. Obviamente no significa que va a estar así para siempre y que todos los días va a seguir igual. No, para nada. Puede haber días que de media pues son 42, puede haber días que son 50, puede haber días luego que está a 0 o que son 30, 2, 15. Varía muchísimo, fluctúa muchísimo dependiendo de muchos factores. Es algo muy inestable estos precios, pero al menos a día de hoy la luz sigue bastante, bastante barata y al menos en algún sentido tenemos este alivio en las facturas que tenemos que pagar y en los gastos que tienen muchísimas familias, todas, porque todo el mundo usa electricidad en mayor o menor medida, aquí en España. Y la última noticia que os quiero compartir es sobre las ayudas para todos aquellos que tienen hijos menores a su cargo. Si las dan a todo el mundo o no, si realmente hay que cumplir ciertos requisitos o da igual, tienes hijos, pues venga, toma, ten una ayuda. Realmente no es así, ¿vale? Si hace décadas puede ser que sea el caso, era fácil solicitarlas. A día de hoy no es cierto. Sí que para obtener ayudas hay que cumplir requisitos. Nadie da nada porque sí, por la cara. Nadie da nada solamente por solicitarlo. Hay que cumplir requisitos tanto de los ingresos que obtiene la persona o la unidad familiar, en su caso, como el patrimonio neto que tiene la persona o la unidad familiar y también, pues obviamente, la edad de los niños. Por ejemplo, este tipo de ayuda, hay diferentes ayudas, ¿vale? Hay una ayuda que se da para madres trabajadoras, por ejemplo, que es diferente a la que vamos a hablar hoy. Este de aquí es ayuda por hijos a su cargo hasta los 18 años. Y se da para familias con hijos hasta 18 años en situación de vulnerabilidad, sobre todo, para todos aquellos que no llegan, digamos, al máximo establecido para no poder ya entrar para esa ayuda. Que no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de su familia y donde se piensa que pues el niño podría sufrir una situación de vulnerabilidad, de digamos falta de alimentos o estar en un hogar donde por ejemplo no pueden poner calefacción o aire acondicionado cuando hace falta, no pueden habilitar una temperatura óptima, no pueden comprarle comida equilibrada o no pueden comprarle ropa en condiciones, pues ese tipo de hogares vulnerables, ¿no? Son los que entrarían aquí. Y esta ayuda, en teoría, también está integrada en el ingreso mínimo vital, que es el que proporcionan. Es algo parecido, ¿vale? Proporcionan para la gente que no solamente está en ese trabajo, pero también hay algunos que, según cuántas horas trabajen, si es jornada parcial, pueden compaginar el ingreso mínimo vital con el trabajo o con alguna otra ayuda, ¿de acuerdo? Pero también se puede solicitar por separado. El ingreso mínimo vital no, pero la ayuda por hijo a cargo sí que se puede solicitar por separado. Y se solicita siempre en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Digamos, la solicitud tiene que ir a través de ellos. Menores, ¿cuánto dinero se recibe? ¿Vale? Por niño. Menores de 3 años se paga 115 € mensual.
Niños de entre 3 y 6 años, la cuantía baja, ¿ya? Porque obviamente ya no hace falta pañales, no hace falta potitos, no hace falta tantos bibis, no hace falta bodies, no hace falta tantas cosas, sobre todo pañales y comida, ¿vale? Sobre todo es eso, porque los pañales son bastante caros y se gastan muchísimos. Las madres y padres lo entenderéis. Entonces, la cuantía baja a 80 euros con 50 céntimos y entre los 6 años y 18 años, o sea, antes de cumplir la mayoría de edad, se reciben 57,50 mensual. Aún así, creo que es una buena ayuda porque ya no hay pañales, ya no hay nada, es un niño más o menos no independiente en el sentido de que puede comer solo, no le hace falta potitos, no le hace falta pañales, no le hace falta tantos bodies, ya no va creciendo tan rápido. Entonces ya hay algo menos de gastos en ese sentido. No todo el mundo las puede solicitar. Sí que es cierto que los hogares vulnerables, por ejemplo, familias en la situación de vulnerabilidad, de exclusión social, familias que realmente están en situación de pobreza, ¿no? Extrema aquí en España, obviamente sí que pueden solicitarlo. Una persona que trabaja, una única persona para toda la unidad familiar, por ejemplo, que tiene un sueldo mínimo, interprofesional, podría ser que también, dependiendo de los ingresos que genere, dependiendo del patrimonio neto que tenga la familia, puede ser que también cualifique para obtener la ayuda por niños a su cargo. Entonces, realmente existen muchas opciones. Yo siempre recomiendo informarse en la página web que hay como calculadora, como un test, contestando diferentes preguntas. La página web les dirá si podría ser que tienen derecho a ese tipo de ayuda o no. Y realmente es una ayuda para las familias que lo necesitan, lo que es lo más importante, al fin y al cabo, llegar a todas las familias que lo necesitan. No se regala nada por la cara. Los que quieren aquí trabajar, pagar sus impuestos, que quieren estar en una situación legal en España, que es como debería estar todo el mundo, nunca jamás recomendaría venir en situación irregular porque no merece la pena todo el estrés y los problemas que conlleva. Creedme, por favor, hacer las cosas bien, pero por desgracia, para las familias normales y corrientes, pues existen muchos requisitos para acceder a ciertas ayudas. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video aquí en el canal, ya el miércoles. Adiós.